Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, estimados amigos, qué bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. En este momento dispongamos nuestro corazón para recibirla. Tomada la primera lectura de la carta de los Romanos, capítulo 4, versículo del 13 y del 16 al 18. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A esta palabra respondemos con el Salmo 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente, porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. San Juan capítulo 15. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también vosotros daréis testimonio. Nos disponemos a escuchar el Evangelio tomado de San Lucas capítulo 12, versículo del 8 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre, se le podrá perdonar. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará
en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El mensaje de la palabra de Dios es la confianza en Él, no tanto en nuestras fuerzas, no tanto en nuestras capacidades, ni en nuestras fortalezas, sino más bien en Él. Dice la primera lectura que Abraham, apoyado en la esperanza, creyó. Contra toda esperanza. También ahora, tanta gente, o quizá tú en este momento estás pasando esa dificultad donde apenas hay esperanza. Dice la palabra que Abraham se apoyó en la esperanza. También usted debe de apoyarse en la esperanza y no perder la calma. Saber de que si estamos en las manos de Dios, Él nunca nos va a defraudar. Él siempre te va a ayudar y nunca dejará que fracases. Y Dios, incluso de los males, saca bienes. Dice que la primera lectura que Abraham creyó contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones. ¿Y por qué dice contra toda esperanza? Porque Abraham ya estaba de edad avanzada y le dice, vas a tener una generación, vas a tener vas a ser el padre de muchas naciones. Pero ¿cómo va a ser posible si yo no tengo hijos? Mi mujer ya está de edad avanzada. Y dice la palabra que creyó contra toda esperanza. Así también, cuando tenemos dificultades, lo primero que uno ve es la adversidad y se nos olvida que Dios va con nosotros. Se nos olvida quién es nuestra fortaleza. Se nos olvida que la victoria es de nuestro Dios. Eso debes tenerlo siempre presente en tu vida. Es posible salir adelante. Es posible vencer la fuerza del mal. Porque no estás sola, no estás solo. Dios te acompaña. Cuenta con la fuerza de Dios. Por eso el apóstol dice que tenemos aferrarnos a nuestra fortaleza, no justificarnos por nuestras obras, sino por la fe en el Señor. No fue la observancia de la ley, dice, sino la justificación obtenida por la fe. No son nuestras obras, aunque sí hay que hacerlas, aunque sí hay que procurar hacer el bien siempre, porque eso es de lo que al final se nos va a premiar. Pero también hay que considerar que esa capacidad para hacer el bien nos viene de Dios. Y que si nos viene de Dios, debemos contar con esa fuerza para el bien. De manera que aunque cuando uno dice, no, pero es que esto yo no lo puedo. Sí, no lo puedes con tu propia fuerza, pero sí con el poder de Dios. Sí, con el poder de Dios. Por eso cuando los discípulos fueron a evangelizar, pues el Señor en el Evangelio hemos escuchado que dice dice, al que hable, dice, cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o cómo van a defenderse, de cómo se van a defender. No se preocupen, porque el Espíritu Santo les enseñará a aquel momento lo que tenés que decir. Entonces contemos siempre con Dios, confianza en Dios, confianza en Él. ¿Y en qué vamos a apoyar nuestra confianza? No en las buenas obras que puedas hacer, no en tu buen comportamiento que puedas tener. Confía en el Señor porque Él es bueno. Confía en el Señor porque Él es tu Dios. Él es el Padre. Él es el Creador. Confía en Él porque solo con la fuerza humana no se puede. ¿Cuántas veces lo has intentado y no lo has logrado? ¿Eso qué te dice? Te está diciendo que debes contar con una fuerza superior a la que tienes. Y esa fuerza superior no viene de Dios. Esa fortaleza no viene de Dios. Como dice el salmista, el Señor es mi roca de salvación.
es mi refugio, es mi sostén. Y precisamente por eso, dejemos que el Señor actúe en nuestras vidas. Dejemos que el Señor venza el mal, que el Señor pelee en favor tuyo, en contra de la fuerza que quiere quitarte la paz, que quiere quitarte la felicidad. En tu entorno hay tanta gente que no te quiere. Ciertamente, debes considerarte protegida por Dios. Y si alguien te hace mal, de ese mal Dios va a sacar bienes mucho más de los que ahora tienes. Es así como actúa Dios. Dios es tan bueno. Y no podemos decir, es que Dios, ¿por qué Dios me dio esto? ¿Por qué Dios me ha castigado? Si yo siempre me he portado bien. Las cosas malas que te pasan, no te las manda Dios. Las cosas malas que suceden en esta tierra son consecuencia o de nuestros errores o del odio que nos tiene el Satanás. Pero el mal no tiene la última palabra. Dios de esos males saca bienes mucho mejores que de los que antes de ese mal tenías. Por lo tanto, confía en el Señor. Confía como Abraham, que cuando se le dio la promesa, él confió contra toda esperanza. Como dice la palabra de Dios, contra toda esperanza. Creyó que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo había dicho el Señor. Así será tu descendencia. Y le mostró el cielo, cuántas estrellas, cantidades incontables, pues así será tu descendencia. Y ahora nosotros le tenemos a Abraham como nuestro padre en la fe. Pues también tú, querido hermano, querida hermana, debes ser como ese padre Abraham, padre en la fe para tu descendencia, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, que puedan decir, mi abuelita siempre me enseñó esto, mi abuelita siempre creyó en esto. Y que tú puedas hacer una referencia de que en esta vida, si confiamos en Dios y nos abandonamos en el Señor, vamos a salir victoriosos, como dice el apóstol. Más que vencedores, somos en Cristo. Por lo tanto, que tú seas una referencia de fe, un ejemplo de alguien que confía en Dios, de alguien que se deja guiar por Dios. Dice, hemos dicho con el salmista, el Señor se acuerda de su alianza eternamente. En la Biblia hay promesas que el Señor las cumple cada vez que nosotros las creemos, cada vez que nosotros esperamos en las promesas del Señor. Y el Evangelio nos dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar, Él nos va a enseñar, Él nos va a defender. El Espíritu Santo es nuestro protector, el Espíritu Santo es quien nos enseña, el Espíritu Santo es quien nos ayuda en el camino de cada día. Por lo tanto, confía en Él. Cuando Dios dice, todo pecado tiene perdón menos el que blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Y quién es el hombre que blasfema contra el Espíritu Santo? ¿Qué mujer es la que blasfema contra el Espíritu Santo? La blasfema contra el Espíritu Santo consiste en no creerle a Dios, en no creer que Dios te puede dar la victoria, en no creer que Dios puede hacer eso que humanamente tú no lo puedes lograr, pero que precisamente por eso el Señor te da la fe, para que con la fe puedas lograrlo. Dios cuenta con tus manos, Dios cuenta con tu fuerza, Dios cuenta con todas las capacidades que Él te ha dado, precisamente por eso te las ha dado, para que empleándolas, más la gracia que Él nos da, más esa fe que Él nos infunde en nuestros corazones, podamos salir victoriosos en esta tierra. Que la Virgen Santísima te ayude, te fortalezca y que no desconfíes de Dios. Siempre que le pidas algo que no sea en contra de la voluntad de Dios, Dios te lo va a conceder tarde o temprano. Tampoco debemos obsesionarnos en que Dios quiera, en que Dios nos dé todos nuestros caprichos. Hay unas cosas que no son importantes, porque lo más importante, como decía el Papa Francisco, no es la salud, decía. Lo más importante es el encuentro con Dios. Entonces, si tú estás empeñado en pedirle la salud, ahora te recuerdo lo que decía el Papa, que en estos días también les he estado
en el Evangelio, pues recordando esta enseñanza. No es lo importante la salud la que debes encontrar. Lo importante es el encuentro con Dios. Y saco de nuevo esta afirmación del Papa Francisco porque hay personas que piensan que Dios no les oye solo porque no les atiende, porque no les da lo que le están pidiendo. A veces pedimos mal y Dios sabe lo que más nos conviene, Dios sabe lo que más necesitamos. Pues lo que más necesitamos es lo que el Señor nos va a dar. Es lo que el Señor te va a conceder. Por eso, querido hermano, querida hermana, sigue confiando en el Señor, sigue esperando en el Señor. No blasfemes contra el Espíritu Santo. No dejes de creer, no dejes de esperar. Es blasfemar contra el Espíritu Santo cuando piensas que lo que has hecho no tiene perdón de Dios. No es así. Dios todo pecado perdona. ¿Y por qué? ¿Dónde nos basamos en que Dios tiene el poder de perdonar todos los pecados? Porque Él ha pagado tus pecados a precio de sangre. Y no hay ningún pecado que no pueda ser purificado por la sangre del Cordero. Que la Virgen Santísima te guarde en su corazón y que puedas confiar más en Él, aferrarte en Dios como lo hizo María. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.